Estimados amigos, ya estamos en vivo, en directo con todos ustedes cuando son, pues justamente ahora las 18:45. Bienvenidos a Labranza TV, Labranza TV. Creo que hemos empezado bien, a ver, que vamos a verlo. Compruébalo. Vamos a comprobarlo. Sí, estamos, no sea que nos pase o que me pase como ayer. Sí, estamos en directo. Muchas gracias por su presencia y vamos directamente con los saludos muy rápido, los titulares, el análisis, que vienen muchas noticias hoy. Tenemos muchas noticias que se han acumulado, que además están saliendo muchas. Me sorprende porque hay una cantidad muy rápida de actualizaciones. Así que sin más, le doy la palabra a doña Isabel para que nos salude y nos ponga el antecedente. Doña Isabel, adelante. Pues, ¿dónde miro, don José? La cámara 1, que tenemos aquí. Creo que es esta. No, es la cámara 2. Sí, ¿no? Salón, queridísimos amigos de esta retaguardia espiritual de las FDI. Sí, felices, ¿por qué? Pues porque hay que estar feliz, porque sabemos que el ciclo de la victoria de Israel está ahí, está en movimiento, esperando la victoria de Israel. Ya sabemos que hemos puesto ese modo de fe en funcionamiento y se lo agradecemos porque nos hemos unido todos, absolutamente todos, para ponernos en ese modo de fe. Muchísimas gracias. Cada día más esos nuevos suscriptores les damos la bienvenida. Son aquí, como decimos, cada suscriptor es una bendición. Y bueno, y aquellos que nos están siguiendo desde el principio de los tiempos, pues muchísimas gracias, porque de verdad que su fidelidad, su apoyo, su constancia, su bien hacer, eso es lo que ha permitido que juntos formemos esta retaguardia espiritual de las FDI, pidiendo y valorando el nombre de Israel y pidiendo, cómo no, porque la victoria sea pronto, porque el Dios de Israel sea el que libere a los secuestrados, el que libere a su pueblo de estas manos terribles y estas bocas terribles que quieren hacer esos lazos para atar al pueblo de Israel, pero nosotros sabemos que eso no es posible. Y muchísimas gracias, como no, por acompañarnos en este caminar. Muchísimas gracias también a nuestras queridísimas y queridísimos moderadores. Y bueno, pues de verdad que a todos ánimo, aumentar la fe es lo más importante, porque sin fe no se puede conseguir nada. Pero una fe vaga no, ya saben ustedes, una fe en el Dios de Israel. Vamos a los titulares, que hay mucho que analizar. Pues atención, porque estamos hablando ahora de lo que está sucediendo, evidentemente en Israel, como sabe usted que es el tema central, pero además de eso, lo que vamos a tratar es lo que ha dicho el señor Donald Trump y lo que ha dicho el señor Netanyahu, y lo que ha dicho diferentes personalidades del mundo relacionado con Israel. El señor Trump, ¿qué es lo que ha afirmado? Pues el señor Trump afirma que la rendición de Hamás pondrá fin a los problemas de Gaza, mientras su enviado se reúne con Netanyahu para abordar el estancamiento de las conversaciones. El señor Donald Trump está hablando de rendición. Atentos a este dato, porque no lo dice en vano. Es algo muy importante a tener en cuenta cuando esté hablando de rendición. Segundo titular, estábamos hablando del ministro de Asuntos Exteriores, el señor Gideon Sa'ar, que ha dicho... Pues agradece a Washington las sanciones contra la autoridad palestina y dice que debe pagar un precio por sus políticas. Un precio alto por sus políticas, las políticas en contra, evidentemente, en contra de Israel. Seguimos con los titulares. El primer ministro Netanyahu confirma que Hamás se obstina en bloquear el acuerdo sobre rehenes mientras se evalúa anexar Gaza. Esto es el contexto que lo dijo el día 30, lo tenemos publicado un día antes. Importante el contexto por lo que vamos a decir a continuación, que hace referencia pues justamente al tema de anexar Gaza. Y esto lo vemos en el siguiente titular también, que no hay que olvidar, esto ya fue un poquito antes, el día 25. Bueno, es que aquí hablamos ahora como de días 25 y 30 como si fueran semanas. Estamos hablando de pocos días. ¿Qué dijo el señor Netanyahu exactamente? Pues que Israel y Estados Unidos están considerando opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Opciones alternativas para traer a los rehenes a casa. Esto es importante que entendamos este dato. Seguimos con los titulares. Mire, esta señora y su mamá y su hija, la exrehén Emily Damari, que es británica, ha dicho lo siguiente. Criticará
el plan del Reino Unido de reconocer potencialmente un Estado palestino en septiembre si Israel no alcanza un alto el fuego con Hamás y mejora la situación humanitaria en Gaza. Sí, porque ella es una de las rehenes que fue liberada. No se aprecia bien ahora mismo la imagen, pero fueron 2 dedos de su mano, fueron seccionados por disparos. Es británica también, doble nacionalidad, y está quejándose, si lo puedo expresar de esta manera, de su propio ministro, porque ha dicho esa barbaridad, de verdad, barbaridad, que es reconocer a lo que se supone que pueda ser un Estado palestino inexistente. El Tribunal de Estocolmo, en Suecia, que también están los suecos increíbles, ha condenado a cadena perpetua al yihadista sueco, se llama Osama Krajen, por el asesinato en el 2015 de un piloto jordano que fue quemado vivo por el grupo del Estado Islámico en Siria. Esto es el 2015, ahora se ha llegado al tema de la condena perpetua, pero Suecia está en una situación muy complicada. El ministro portugués, me sorprende esto mucho, porque lo tenemos aquí al lado. ¿Qué es lo que ha dicho el gobierno portugués? El gobierno portugués consultará al presidente y al Parlamento sobre la cuestión del reconocimiento del Estado de Palestina en la ONU en septiembre, según informó la oficina del primer ministro Luis Montenegro. Sí, es sorprendente. Sorprendente, ¿verdad? Porque estamos hablando del primer ministro portugués, que tenemos aquí al lado, y que, bueno, pues se ve que se pega todo, menos la guapura, como decimos en castellano, se pega todo, y los gobiernos, tanto en el lado de España como en el lado de Portugal, que forman parte inseparable de la península ibérica, pues está diciendo estas cosas. La historia se repite exactamente, muy bien presentado. Seguimos porque, mire, ni más ni menos, aquí tenemos, no se preocupen, que no es una película ni de mafia ni de terror, pero la imagen tiende a hacernos pensar que estamos presenciando una película de las peores que se puede presentar en la historia. El ministro de Asuntos Exteriores francés. ¿Qué dice el ministro de Asuntos Exteriores? Afirma que la Fundación Humanitaria de Gaza, respaldada por Estados Unidos e Israel, ha generado un baño de sangre y debe cesar su actividad. Mire, estamos hablando del ministro de Asuntos Exteriores, Jean-Noël Barrot, que, como ustedes pueden ver e imaginar, no hace falta mucho para darse cuenta cuál es la actitud interior y exterior de este tipo, que está acusando ni más ni menos que a Estados Unidos y a Israel. No hablo solamente de Israel, digo porque ya es eso lo de todos los días. Está criticando a la Fundación Humanitaria de Gaza, que saben ustedes que está presentada y llevada a cabo por Estados Unidos y por Israel. Y la está presentando como un lugar donde hay un baño de sangre. Este es el ministro francés que dice que lo que quiere es ayudar a Israel y a los palestinos para la convivencia en paz. No se olviden de este hombre, Jean-Noël Barrot, que, como su propio nombre indica, está hasta el cuello de barro. ¿Qué dice? También nos dicen acerca de esta narrativa de hambruna. Pues la narrativa de hambruna de Hamás, dicen, claro, evidentemente es una táctica utilizada en las conversaciones sobre los rehenes. Esa es la táctica sobre los rehenes. Mire, estos son una zona donde están almacenados cantidades ingentes de ayuda humanitaria, pero que la ONU no quiere repartir, ¿no? Está poniéndole presión, como siempre, a Israel para no repartir esto, que es también, y además es así, su responsabilidad. Y para no irnos todavía a peores sitios, nos vamos a uno de los peores. ¿Qué dice Estados Unidos? Estados Unidos sanciona a funcionarios de la Autoridad Palestina y la OLP. La medida impide que las personas afectadas reciban visas para viajar a Estados Unidos, según el comunicado. Bueno, pues ya la OLP y la Autoridad Nacional Palestina, representada por Mahmoud Abbas, se encuentran en dificultades técnicas porque no van a poder viajar a Estados Unidos, porque Estados Unidos ha dicho, mira, esto os habéis pasado, y perdónenme la expresión, os habéis pasado 3 pueblos, como decimos aquí, y no es posible que sigáis manteniendo esta actitud. Por tanto, se acabó, lo digo así, lo que se daba. Además, fíjese lo que está diciendo el ministro de Justicia de Israel, Yarin Levin, y el ministro de Defensa de Israel, señor
Israel Cat. Dicen que el momento actual representa una oportunidad para anexar Cisjordania, afirmando que ya se han sentado las bases para esta explosiva y controvertida medida. Bueno, de expresiva, lo de controvertida medida será para algunos, pero para otros es una realidad inevitable. Y además recuerdo que estamos muy cerca de alcanzar ese punto óptimo que es la victoria de Israel. Estamos a muy poco de que veamos grandes cosas, porque estamos en el día muy cercano al día 700, y entonces vamos a ver lo que sucede y después le comento algo más. El primer ministro, señor Benjamin Netanyahu, ¿con quién se ha reunido, don Isabel? Se reúne actualmente con el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, en la oficina del primer ministro en Jerusalén, sin más detalles por el momento. De momento no se nos han dado más detalles, aunque están saliendo, ya le digo, rápidamente están saliendo detalles, pero en principio es una reunión muy importante. No crean que es una más de las reuniones, sino un dato muy importante que se está compartiendo y que, insisto, vamos a tener seguro a lo largo del programa más información al respecto. Y mire con quién nos vamos ahora a encontrar. Estados Unidos y una docena de aliados condenan el creciente número de amenazas estatales de los servicios de inteligencia iraníes en sus respectivos países en una declaración conjunta. Les voy a decir lo que está diciendo aquí este hombre, Khamenei. Está diciendo que quiere, a través de sus medios de servicios de poca inteligencia, que quiere asesinar, que quiere raptar, que quiere hacer atacar a Oriente y a Occidente, a todo el mundo. Esto que parece como que puede ser, bueno, es una mera acción de propaganda interna, se la ha tomado muy en serio tanto Estados Unidos como los aliados y han condenado esta amenazas estatales de los servicios de inteligencia de los iraníes. O sea que cuidado con este dato, hay que tenerlo muy en cuenta. Además, última hora, los medios libaneses informan sobre ataques aéreos israelíes en la zona del Valle de Beca, en el noroeste del Líbano. De momento no hay comentarios inmediatos por parte de las FDI. Periodistas extranjeros intensifican su presión para acceder a Gaza y expresan temor por sus colegas hambrientos. Ay, sus colegas hambrientos son los de Hamás, hambrientos de maldad, hambrientos de hacer daño, porque no es hambrientos de lo que se supone que sería el hambre natural, no, es otro tema. Y estos colegas de los de Hamás son los que están compartiendo tantas desvergüenzas que no es posible ni comentarlas. Y no se nos puede olvidar ese terremoto de magnitud 8.8 en el lejano oriente de Rusia, que ha provocado un tsunami y se ha hecho muchas evacuaciones en la zona tanto de Japón como en Hawái. Además, más de 7 países activaron sus propias alertas y en este momento naciones de América Latina como Colombia, Perú, Ecuador y Chile continúan enfocadas en gestionar los efectos de este efecto natural. Sí, ahora mismo se están llevando a cabo pues continuas gestiones porque todavía no ha pasado lo que se prevé que pudiera pasar. Así que alerta todavía en Colombia, en Perú, Ecuador, Chile. Nos acordamos de nuestras naciones que se dice aquí también, y a mí también se dice allí, naciones hermanas que están en esa situación complicada, así que desde aquí los bendecimos y pedimos la intervención del Eterno en cada una de estas naciones. De hecho, lo siguiente, vamos a pasar ya a las actualizaciones, y antes les voy a poner las ediciones diarias, mientras doña Isabel va a pasar a la sección de los moderadores, que tan importante es en este canal. No solamente a veces alguien puede pensar que es meramente algunas personas que quitan a alguien cuando dice alguna barbaridad, que lo hacen y muy bien hecho además, pero también son personas que están dando de su cariño, de su bien hacer, de su entrega a una labor importante que es comunicarse con usted cuando entre el chat. Es más que meramente algo digital. Aquí no hay inteligencia artificial detrás del programa. Aquí si hay inteligencia es natural, muy natural. Y los moderadores y las moderadoras están empleando toda su inteligencia humana y espiritual para ayudarle y para bendecirle y para encaminarle para que se mantenga el chat como está, que es un chat de los mejores que hay en el mundo mundial entre los canales, canalillos y canaletes. Es que, oiga, no tengo abuela.
Por tanto, tengo que decir algo. Bueno, don Isabel, le pongo las ediciones diarias y en 53 segundos estamos de nuevo. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. La ONU busca la disolución del Estado de Israel. Pánico mundial. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Francia, Reino Unido y Canadá en pánico. El tridente infernal. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19 horas 45 en Israel. Rendirse y liberar a los rehenes. Hamás en pánico. Sí, Hamás en pánico. Vamos a hablar de rendirse y liberar a los rehenes. Hamás está en pánico porque estas palabras son muy fuertes y le voy a decir quién las está diciendo, cómo, cuándo y de qué manera. Estamos a 31 de julio del 2025. Es el día 664 de este ciclo de victoria y seguimos manteniendo nuestra petición, nuestra oración y nuestro rezo es: deja salir a mi pueblo. Bueno, dicho esto, estimados amigos, vamos a pasar a las actualizaciones. Las voy a poner en pantalla en un instante. Y lo primero que quisiera recordarles, esto hace 27 minutos que se ha compartido, 27 minutos de los cuales no quiere decir que sea exactamente 27 minutos, sino que se mantiene en pantalla en 27 minutos en actualización. Se lo pongo en este momento y atención, mire, el señor Gideon Sa'ar, que es el ministro, agradece a Estados Unidos, a Washington, la capital, las sanciones contra la autoridad palestina. Afirma que Ramallah debe pagar el precio de sus políticas. Yo diría más que Ramallah remala, pero muy mala lo que ha hecho y lo que está haciendo y lo que pretende hacer. Pero eso es harina de otro costal que seguiremos en algún momento compartiendo. Dicho esto, le voy a poner otro titular ahora en pantalla que hace referencia, pues mire usted, ni más ni menos que aviones de países árabes están lanzando paquetes de alimentos en Gaza. En este caso estamos hablando de Emiratos Árabes Unidos, de Jordania, de Egipto. Han lanzado 43 paquetes de ayuda con alimentos en el norte y en el sur de la Franja de Gaza en las últimas horas, según informa el ejército de Israel. Esto entienden, ¿verdad?, que es con la autorización de Israel. No es que lleguen allí los jordanos, ni los de Emiratos Árabes, ni los egipcios y se líen a lanzar lo que consideren oportuno. Las FDI afirman que los lanzamientos aéreos se llevaron a cabo de acuerdo con las directrices del escalón político del gobierno de Israel y como parte de la cooperación entre Israel, los Emiratos Árabes Unidos, hemos dicho, Jordania y Egipto. Bueno, dicho esto, tenemos más titulares, más actualizaciones y voy a intentar ponerlas en pantalla para que nos sirvan de referencia, a lo menos las últimas actualizaciones. No quisiera alargar en este tema porque hay muchas actualizaciones, pero por lo menos quisiera que algunas de ellas las tuviéramos en pantalla y las vamos a presentar en este momento. Mire, lo que están diciendo las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué están diciendo? Pues se lo insisto poner en pantalla ahora mismo. Y lo que se está hablando es que aviones, eso es la de antes, ¿verdad? Las fuerzas de defensa de Israel confirman ataques aéreos contra bases de armas estratégicas de Hezbollah en el sur del Líbano y en el valle de Bekaa. Las fuerzas de defensa de Israel confirman que hace muy poco, completaron una oleada de ataques aéreos contra infraestructuras de fabricación y almacenamiento de armas estratégicas de Hezbollah en el sur del Líbano y en el este del valle del Bekaa. Objetivos incluían una instalación que se utiliza, ni más ni menos, parece que fue de antes de ayer, pero digo, de hace bastante tiempo, pero esto es muy actualizado. Objetivos incluían instalaciones que utilizaban para fabricar explosivos y un sitio subterráneo, lo típico del terrorismo, donde Hezbollah construía y almacenaba misiles guiados de precisión, así ha comunicado las fuerzas de defensa de Israel. Los ataques se llevaron a cabo después de que las FDI afirmaran haber identificado los esfuerzos de Hezbollah para restaurar esos sitios que ya habían sido previamente atacados por Israel,
Las instalaciones en el Valle del Beca han sido blanco de continuos ataques de las FDI en varias ocasiones. Además, las actividades de Hezbollah constituyen, como ustedes saben, una violación del acuerdo entre Israel y entre el Líbano. Añade el ejército de Israel. Hay un acuerdo, no con Hezbollah el acuerdo, hay que recordarlo, es entre Israel y entre el Líbano. Además, el ministro de Defensa, le vuelvo a poner otra vez el titular para que lo tengamos en referencia, permítame un segundo que doy el paso al otro titular. El ministro de Defensa de Israel confirma los ataques aéreos, sí, hemos dicho en el Líbano, aquí está, el jefe, sí, esto es lo que estaba buscando esta información que le paso a poner en pantalla. Si no me confundo, estoy hablando de las fuerzas de defensa de Israel que confirman esos ataques aéreos contra las bases de armas estratégicas de Hezbollah en el Valle del Beca. Además de esta información que ven ustedes en pantalla, voy a pasar a la que dice el ministro de Defensa. Confirma que las FDI están atacando, y digo están, no es que estaban atacando objetivos de Hezbollah. Además de este dato, le vuelvo a poner, el jefe de las FDI dice que buscará una ley para reconocer a los reservistas que murieron fuera del servicio como soldados. No voy a entrar mucho en esta actualización, solamente recordarle que algunos de los soldados, no solamente de los combatientes, sino de los que están ayudando en tema de recoger los cuerpos, el que pasó el 7 de octubre fue algo impresionante hasta tal punto que algunas personas no han resistido lo que vieron. Y por eso se está hablando de confirmar la ayuda en todo el sentido más amplio de la palabra, porque algunas personas no han podido soportar, insisto, aquellas crueldades que tuvieron no solamente que ver, sino que tuvieron que tomar y poner en camillas y llevarlas a sitios indescriptible. Bueno, pues de eso es de lo que se está hablando en Israel también en este momento. Dicho esto, le voy a poner el titular al cual vamos a hacer referencia. Paso también a la pantalla y permítame que lo tengo aquí, aquí lo tengo. Es que tengo muchos titulares que trato de tenerlos ordenados, pero a veces según viene la información lo tengo que ir tratando. Mire, esta frase muy importante, nuestros para siempre. Cientos de personas marchan desde Sderot hasta la frontera de Gaza para exigir, atención al dato, el reasentamiento. Le voy a poner mientras unas imágenes que están publicadas por The Times of Israel, que se hace referencia a esta marcha, que ustedes ven algunas imágenes en pantalla, en la cual activistas, les llaman de derecha, asisten a una manifestación para pedir el restablecimiento de los asentamientos judíos de Israel en la franja de Gaza, cerca de la frontera de Israel, y esto ha sido una actividad, como le estoy diciendo, que está, y digo está, que está en marcha. Permítame que le hable de ello. Este es el tema, por eso le pongo el previo también. Rendirse y liberar a los rehenes, jamás en pánico. ¿Quién ha dicho esta frase? Bueno, esta frase lo han dicho hoy varias personas, y no solamente hoy, pero en particular hoy. Le voy a contar de un movimiento que se llama la Marcha de Nachala, así se llama. Surge como una idea de restablecer los asentamientos en Gaza y han encontrado apoyo, evidentemente, y digo evidentemente, en el gobierno y cada vez más en la sociedad en general de Israel. Visto lo que está sucediendo, y permítame que voy a ver una referencia por si tengo una actualización, tengo que ir mirándolo constantemente porque estoy esperando que vengan algunos datos en el tiempo que estamos en el programa. La sociedad de Israel ya ha cambiado. ¿Cuándo ha cambiado? A partir del 7 de octubre. No es igual. Y no puede serlo ni nunca lo será. En el sentido de que ya no es el mismo pueblo con la misma, sí es el mismo pueblo, la misma identidad, la misma cultura, pero se ha roto algo dentro de su interior y en el de todos aquellos de buena voluntad. Porque lo que pasó el 7 de octubre del 2023 todavía no está ni mucho menos superado. Y para muchos todavía estamos en el día 7 de octubre del 23. Todavía. Y han pasado 664 días.
desde aquel fatídico día en los cuales los grupos de Hamás y otros grupos terroristas de Gaza entraron en Israel y asesinaron de las formas más crueles que uno se pueda, que no se deberían imaginar, de las máximas crueldades en los kibutz y en los campos donde estaban aquellos jóvenes, aquel festival de música, una masacre indescriptible. Bueno, todavía hoy, cuando son 664 días que han pasado de aquello, todavía hay secuestrados en Gaza, en el campo de concentración de Gaza. Sí, Gaza es un campo de concentración, mucha gente lo dice, claro que yo también lo digo, pero un campo de concentración de Gaza de Hamás, un campo subterráneo donde todavía a este día tiene 50 rehenes de aquel tiempo, 50 rehenes, de los cuales se cree que 20 están vivos y el resto se sabe que fueron asesinados y tienen sus cuerpos también secuestrados. Dicho esto, nadie cabe en su cabeza pensar que los mismos aquellos que ayudaban a los gazatíes, porque entraban a trabajar, hay que recordar esto, entraban miles de gazatíes todos los días a trabajar en Israel, en los campos, en diferentes lugares, en las casas, en diferentes comercios, todos los días, miles. Esos mismos que entraron fue los que organizaron, no digo todos, pero con la ayuda de ellos, entraron en Gaza, de Gaza a Israel, hicieron la masacre. Los que los habían ayudado, los llevaban a los hospitales, les pagaban unas cantidades que ni por soñación podían ganar en Gaza, pues esos mismos, su agradecimiento fue masacrarlos. Por tanto, en ese momento se quebró algo en la conciencia del pueblo de Israel. Por eso hoy, después de 642 días, ese movimiento, esa marcha de Nachala, está surgiendo, y no es que está surgiendo ahora, ya ha surgido, y con la comprensión, evidentemente, tanto del gobierno de Israel como de la propia sociedad de Israel, que ha visto y sigue viendo la crueldad que se está haciendo contra los secuestrados. Mire, cuando hablan de hambruna en Gaza, el hambre que están pasando en Gaza son los secuestrados. Cuando hablan de miseria, es la miseria de los secuestrados. Cuando habla de muerte, es la muerte de los secuestrados. Cuando hablan de asesinatos, son los asesinatos de los secuestrados. Esto hay que decirlo muchas veces y de la misma manera para que se entienda. Cientos de activistas que esperaban establecer o que esperan establecer nuevos asentamientos israelíes en Gaza han participado en un lugar cercano con la frontera entre Sderot y... La última vez que estuvimos con don Marcos, estuvimos en esa zona además. Comenzaron a caminar hacia el oeste en dirección a un mirador que hay a menos de 1 kilómetro de la franja de Gaza, que se ve perfectamente. La marcha fue organizada por la organización que se llama Nachala, que tiene como objetivo restablecer los asentamientos israelíes en Gaza después de que fueron totalmente evacuados durante la retirada unilateral que hizo Israel en el 2005. Por tanto, han pasado 20 años. Hay que saber esto, seguramente ustedes lo saben, la inmensa mayoría de ustedes lo saben. Gaza era parte de Israel. En el 2005, unilateralmente, sin pedir nada a cambio, de forma, lo digo así, altruista, Israel salió. Y fue doloroso, muy doloroso, porque muchas familias de Israel vivían en Gaza, habían convertido Gaza en un paraíso. Lo digo de verdad, ya entonces, tenían plantaciones, tenían escuelas, hospitales, mire, entrecomillado paraíso, vamos a decirlo ahí, para no ser demasiado exagerado. Pero en el 2005 salió Israel y se llevó incluso a la fuerza a los residentes israelíes judíos en Gaza. Hace 20 años. Pensando Israel que si salían de Gaza no tendría razón para atacarles, ni para dispararles, ni para asesinarles. Eso fue lo que hicieron. Han pasado 20 años. Todavía es peor que entonces. O sea, lejos de haber ayudado a Israel a tener paz, lo que hizo la salida del 2005 de Gaza es todo el efecto contrario. Pues ahora, para rematarlo,
lo que quieren las autoridades del mundo, de este mundo, la ONU encabezado Francia, el Reino Unido y Canadá, que hemos dicho esta mañana que los hemos definido como el tridente infernal, ¿sí? Francia, Reino Unido y Canadá, el tridente infernal, lo que pretenden es a estos mismos que han hecho esas atrocidades reconocer que esa zona es un Estado palestino o el Estado palestino. O sea, quieren convertir Gaza, sí, la Gaza que ahora se está luchando en ella y que están muriendo los jóvenes también de Israel, soldados jóvenes, hombres y mujeres muriendo en esa tierra, quiere la ONU, quiere Europa, quiere principalmente Francia, insisto, Reino Unido y Canadá, con la ayuda inseparable e inestimable del mundo árabe, quieren convertir esa zona en el Estado palestino que no han conseguido de ninguna manera. Y ahora les dicen, los vamos a premiar. O sea, Israel sale en el 2005 de Gaza pensando que esto se iba a acabar. Hemos pasado 20 años y todavía peor. Todavía peor porque lo que está pasando, no es que haya pasado, sigue pasando, es que ahora mismo, insisto, hay 50 personas entre los vivos y entre los muertos secuestrados en Gaza. Por tanto, esta organización lo que pretende es que se vuelva otra vez a Gaza. Y mire, lo que ha dicho el primer ministro, lo que ha dicho también los ministros de Exteriores y los ministros de Seguridad y los ministros en Israel, es que se está hablando de la anexión de Gaza. Diríamos la otra anexión de Gaza, una vuelta más. Porque es imposible que se mantenga el statu quo que tiene ahora en Gaza. Es imposible. Hamás no quiere rendirse, pero se va a rendir. Hoy no quiere rendirse. Lo más probable es que en muy pocas horas o en muy pocos días Hamás se rinda. Ya sé que esto suena a película de ciencia ficción y que alguien va a decir, pero bueno, esto será imposible. Bueno, puede ser que se considere imposible, pero aunque no digan la palabra rendición, lo que va a haber en efecto es una rendición de Hamás. Porque ahora mismo, y le puedo decir de una manera, como hemos dicho otras veces, estamos hablando de análisis, ¿eh? No es que tengamos una información que no tiene nadie, no. Es un análisis que hemos hecho, sí, nosotros. Entonces, bueno, pues nuestro análisis es que se están dando los pasos agigantados hacia la anexión de Gaza y la intervención del gobierno, no solamente de Israel, sino también la intervención del gobierno norteamericano poniendo su ejército pie en tierra en Gaza. Esto lo llevamos diciendo bastante tiempo. Las cosas se están dando en esa dirección. Quedan pocos días para el día 700 y antes de que llegue a consecuencia ser el día 700, la victoria de Israel está asegurada. Y todo lo que está pasando lo tenemos que interpretar en este contexto. Todo lo que está pasando lo tenemos que interpretar de esa manera. Este titular que nos pudiera parecer como, bueno, pues forma parte de lo que hay que decir, de la historia, de lo que la gente quiere. Esto es muy importante porque esta marcha desde Sderot a la frontera de Gaza está exigiendo algo que no solamente, voy a decirlo de esta manera, no solamente lo quieren las personas que han iniciado la marcha o que han hecho la marcha, sino que lo quiere la sociedad de Israel. Entonces sé que las encuestas pueden ser cocinadas, como decimos aquí, pero esto es una realidad, ¿eh? Israel no puede seguir aguantando lo que está pasando en Gaza y además lo que está pasando en Europa y además lo que está pasando en la ONU y además lo que está pasando en toda la Liga Árabe, que están diciendo ahora, después de 664 días, que sí, que Hamás hizo muy mal y que debe de dejar las armas y salir de Gaza. Eso están diciendo la Liga Árabe. Pero lo están diciendo porque son buena gente y son comprensivos con Israel. Lo están diciendo de esa manera. Lo están diciendo de esa manera porque lo que pretenden es establecer el Estado palestino en Gaza. Oiga, ese es el dato, ¿eh? No solamente en Gaza, también en Judea y Samaria, Cisjordania. Y además, pasando por encima de Jerusalén y troceando Jerusalén como capital del futuro Estado palestino, que ni tiene futuro ni será Estado. Eso queda dicho de antemano. Mire, la marcha fue organizada, hemos dicho, por esta organización.
después de que fueron totalmente evacuados, recuerden ustedes, hemos dicho, en el 2005, el movimiento ha percibido, se ha dado cuenta, se lo habrán dicho, lo habrá pensado, una apertura en la actual guerra de Israel contra Hamás, y cree que ahora, con las negociaciones de este alto el fuego embarrancadas, estancadas, paralizadas, como queramos llamarle, por Hamás, creen que es el momento apropiado para que se tomen medidas concretas hacia el reasentamiento. Y esto sigo viéndolo bajo la perspectiva de lo que dijo también el señor Donald Trump, de hacer de Gaza, así lo ha dicho él, pero se lo digo para que vean las cosas como son, hacer un resort en Gaza, ¿no? Un centro, un lugar idílico, con jardines y con bellos edificios y con playas limpias, y para hacer todo eso, desde luego, primero hay que sacar toda la podredumbre, no solamente la podredumbre material, sino la podredumbre de Hamás y el resto de grupos. Y además la podredumbre espiritual, que esa no se ve, pero persiste y muy grave en Gaza. Mire, la ideología del movimiento dice que cuenta con el apoyo del gobierno, no solamente del gobierno, sino de media sociedad, o parte de la sociedad, o un 3/4% de la sociedad, si me apura. Según informes, funcionarios de Israel no solamente están amenazando a anexar como si fuera pues vamos a anexarlo, pero como una amenaza meramente, en el sentido de porque sí. No, oiga, es que esto no es una amenaza. Esto es una necesidad vital para Israel, tomar el control de Gaza de forma absoluta, total y absoluta, y nada de permitir que grupos extranjeros, sean los que sean, europeos o gazatíes o de la autoridad palestina, que siguen siendo extranjeros, nada que se les ocurra intervenir como lo que quieren hacer en Gaza y establecer ese Estado palestino. El ministro de Finanzas de Israel, señor Bezalel Smotrich, ha calificado el enclave como parte inseparable de Israel. Atención, esto no lo dice cualquiera, ¿eh? Parte inseparable de Israel. Y otros ministros y legisladores han instado a los líderes a imponer un régimen militar, un régimen de presión, porque Hamás sigue en Gaza manteniendo los campos de concentración, tal cual pasó, o parecido como pasó en la Segunda Guerra Mundial, con los campos de concentración nazis. Hay un campo de concentración enorme en Gaza, subterráneo, donde se mantiene a los secuestrados y los cuerpos de los secuestrados. No se me quiere olvidar. 6 ministros del gabinete y 16 diputados de la coalición han solicitado al ministro de Defensa, señor Israel Katz, así se llama, la aprobación de una misión de reconocimiento para los activistas en Gaza, como parte de un plan, el plan de Nachala, así se llama, para fundar pueblos judíos en el territorio devastado por la guerra. Datos bien precisos y bien concisos. El ministro de Comunicaciones, señor Shlomo Karahir, de Likud, y la diputada Limor Son-Har Melech, espero pronunciarlo bien, se unieron a la marcha por la noche. El señor Katz aún no ha respondido públicamente a la solicitud que se le ha pedido de aprobar misiones de reconocimiento para los activistas, entrar en Gaza y ver la situación y ver lo que se puede hacer. Queremos toda la franja de Gaza, ha dicho. Queremos toda la franja de Gaza. El señor Kardik, en un vídeo que publicó en las redes sociales, ahora nuestros soldados están allí, conquistando el territorio, y el asentamiento judío es imprescindible, y esa es la realidad. Mire, los activistas ondearon banderas de Israel junto con las pancartas naranjas de Gush Kafrit, el bloque de asentamiento de Gaza de Israel que se evacuó, junto con unos 8.000 colonos y todas sus tropas, las fuerzas de Israel. Durante la desconexión en el 2005 salieron 8.000 colonos que vivían en Gaza y todo el ejército de Israel se fue. ¿Sabe usted qué hicieron los de Hamás y el resto de grupos cuando salió Israel de esos sitios, que los dejó además nuevos, totalmente planificados? Lo destruyeron. Hay que ser cortos para hacer eso, ¿no? Podrían haber dicho, bueno, pues tenemos edificios, tenemos todas las siembras, está todo calles pavimentadas, habían hecho paraísos allí, lo destruyeron.
Esa es la mentalidad del yihadismo, solamente es destruir. Bueno, los manifestantes se dirigieron desde Sderot hasta el puesto de observación de Asab Shiboni, con vistas a las ruinas de Beit Hanun en el norte de Gaza. La presidenta de la marcha, Nachala, y veterana activista de asentamientos, Daniela Weiss, dijo antes de la marcha que 1000 familias se dirigirán al mirador, algunas de las cuales ingresarían al territorio si el ministro de Defensa lo aprobaba. Evidentemente no van a asaltar Gaza. Es una aprobación que fuera totalmente permitida por el gobierno de Israel. Entrarán dentro de la línea de demarcación norte. Verán los restos de lo que solían ser los asentamientos que se veían, los restos de los edificios construidos por los habitantes de Gaza y que fueron destruidos, y marcharán donde esperamos que muy pronto establezcamos nuevos asentamientos, ha dicho Weiss en un mensaje en vídeo emitido por la mañana por la organización. Weiss es una voz destacada en el sector del activismo. Voy a poner una imagen para que la puedan ver en un momentito. La tengo aquí en pantalla. Se la pongo para que la vea. Es una voz destacada en este sector del activismo de Israel que nunca renunció al sueño de regresar a Gaza. Casi 22 meses después del inicio de la guerra con Hamás, y con políticos de altos cargos gubernamentales, afirman que esa perspectiva parece más realista que en cualquier otro momento de las últimas 2 décadas, de los últimos 20 años. Los activistas han celebrado reuniones y conferencias sobre asentamientos a las que asistieron legisladores de la coalición del primer ministro, señor Netanyahu. La semana pasada, recuerden, el señor Smotrich encabezó una conferencia en la Knesset sobre cómo hacer realidad el plan Riviera de Gaza, así se llama, del presidente norteamericano. Lo que definió el señor Donald Trump es el plan Riviera de Gaza, con propuestas para construir ciudades e instituciones israelíes en la franja devastada por la guerra, junto con un plan para reubicar a los gazatíes residentes que así lo desearan. Estas son las palabras: está más cerca que nunca. Es un plan de trabajo realista, ha dicho Smotrich esta semana en un discurso en el Museo de Gush Katif. No sacrificaremos todo esto para transferir a Gaza de un árabe a otro árabe. Así lo ha explicado. Gaza es parte inseparable de la tierra de Israel. Añadió además: no quiero volver a Gush Katif, es demasiado pequeño, necesita ser mucho más grande, y Gaza hoy nos permite pensar a lo grande. Una encuesta publicada por el diario Israel Hayom reveló que el 52% de los israelíes apoya el restablecimiento del asentamiento en Gaza. Esto representa un aumento con respecto a encuestas anteriores, que mostraban una mayoría contraria al reasentamiento. Ahora, después de estos 664 días de guerra y manteniendo 50 secuestrados, 22 o 20 que están vivos y el resto que son los cuerpos de los que han secuestrado, ahora una mayoría dice: hay que volver a entrar a Gaza y reasentarla. No quedó claro si la encuesta incluía a los árabes israelíes, quienes generalmente se oponen al reasentamiento de Gaza como que sea parte de Israel. Mire, el señor Netanyahu había en algún momento descartado previamente el restablecimiento de los asentamientos, pero la señora Weiss afirmó que la marcha era una forma de también presionar e impresionar, digo un servidor, a la Fuerza de Defensa de Israel para que lo permitieran. Solo cuando nos aferramos a la tierra, a los granos de arena, el ejército alzará la bandera blanca. Así lo ha afirmado. Estos grupos se han unido en protesta, marchando hacia la frontera y coreando: Gaza nuestra para siempre. Los altavoces gritaban: la manera de derrotar a Hamás es recuperar nuestra tierra. Esto es lo que están diciendo. Y además, para rematarlo de una manera muy clara, han dicho: tengo fe en Dios y en el gobierno, dijo Sharon Emouna, de 51 años, quien vino desde su hogar, a un asentamiento de Cisjordania para apoyar el movimiento que se llama Nachala. Solo estoy aquí para apoyar
para decir que la tierra de Israel está prometida al pueblo judío y que es nuestro derecho asentarnos allí. Los soldados israelíes bloquearon el último y corto camino hacia Gaza a través de un mensaje, evidentemente, que fue entendido y comprendido. Bueno, esto es lo que está pasando. O sea, ¿cuál es la palabra clave? Reasentamiento. ¿Se va a producir? Sin la menor duda. ¿Cuándo? Muy pronto. Antes del día 700. Ya le digo que van a cambiar muchas cosas. En estos últimos días que nos quedan para acabar este ciclo de victoria, que así lo hemos definido, y recuerden una cosa que a lo mejor se nos ha olvidado. Estamos, permítame que vea una información de última hora, quiero saber si ha entrado una nueva actualización, porque están llegando algunas y no estoy seguro. Sí, me parece que sí tengo aquí una nueva actualización. Aquí lo tengo, atención. Esto hace, del tiempo que estábamos hablando. Israel le puso límites a Hamás en materia de ayuda, prisioneros y perímetro, según un informe. El Canal 12 informa que sobre las supuestas líneas rojas de Israel en las negociaciones del alto el fuego, las supuestas líneas, Israel acepta el ingreso diario de 500 camiones de ayuda en una posible tregua, pero insiste en que la muy controvertida Fundación Humanitaria de Gaza, muy controvertida será para algunos, responsable y respaldada por Estados Unidos e Israel, debe seguir siendo la plataforma de distribución, ya que cree que esto limita la capacidad de Hamás para acaparar la ayuda. Los terroristas de las fuerzas del grupo élite, el Nukba de Hamás, no serán liberados a cambio de rehenes. Está poniendo condiciones muy claras el primer ministro de Israel. Las fuerzas israelíes se reubicarán en un perímetro a 800 metros de la frontera dentro de Gaza y algunos puntos del perímetro alcanzarán los 1.200 metros. La cadena 12 de noticias, informa que dado que es un acuerdo que parece menos probable en los últimos días, Israel está considerando, atención, que es lo que le estaba comentando hace un momento, está considerando la posibilidad de trasladarse para operar en zonas que hasta ahora había evitado, donde cree que hay rehenes retenidos. Esto, evidentemente, y está claro, que pondría en peligro la vida de los rehenes. Pero es que la vida de los rehenes lleva en peligro 664 días. Por tanto, no es una cuestión de que ahora vaya a ser diferente a lo que ha sido hasta ahora. Estimados amigos, les dejo en un momento, continuamos, pero le tengo que pedir a doña Isabel que se vaya acercando aquí, porque vamos a tratar de este tema. Hoy no tenemos a don Marcos, pero tenemos a doña Hanna Beris, que nos va a dar una clase magistral de disertación de lo que hacen los medios de comunicación, lo que está pasando. Así que le voy a pedir, por favor, paso enseguida con doña Hanna Beris, que nos va a dar una información. Escúchela, porque también, insisto, es muy importante que escuchemos lo que dice. Adelante, Hanna Beris. Amigos, hace días que estoy compartiendo con ustedes análisis y noticias sobre la campaña de demonización anti-israelí elaborada por Hamás, al parecer se estima financiada por Qatar, y lo peor es, porque de los terroristas ya dijimos nada nos sorprende, difundida por supuestamente serios medios internacionales que la repiten, algunos en forma ignorante, sin saber, o mejor dicho, sabiendo cuál es la fuente de la información, sin cerciorarse de su veracidad, y otros, lo peor todavía, sabiendo que están mintiendo, igual la repiten. Hay dos ejemplos claros de por qué seguimos hablando nuevamente de una campaña de demonización y no de una descripción seria de los problemas en Gaza, que son auténticos, pero la pregunta no es si hay hambre y si hay crisis humanitaria o no, sino quién es el culpable. En ese punto es que yo hago énfasis. Dos ejemplos de hoy. En un tweet, en un posteo en la red social X, el editor de New York Times, que hace ya días publicó en la tapa de una de sus ediciones una foto enorme del pequeño Muhammad Zakaria Ayub Maatuk de Gaza, que nació con una seria enfermedad, se ve con un aspecto terrible el pequeño el niño palestino, lo presentó como la cara de la hambruna en la franja de Gaza, por supuesto atribuida a una supuesta culpabilidad de Israel. Pues días después de esa foto enorme, yo decía que el editor publicó en un pequeño y cobarde
tweet, posteo en la red social X, una aclaración de que es verdad que el niño estaba enfermo, que nació con esa dolencia. Una tapa enorme con la foto del pequeño Muhammad, atribuyendo su estado terrible a Israel de hecho, y después un pequeño tweet de aclaración. ¿Quién va a leer esa aclaración y ese desmentido? Otro elemento, aunque sobre el primero uno podría extenderse mucho sobre lo que significa. Otro elemento, hoy han circulado en las redes sociales Palestina, porque quienes lo replican, como el gran experto en redes sociales que a menudo cito, Abu Ali Express, es el nombre de su canal en Telegram, aunque evidentemente es un seudónimo, entre otros lados, sacan pues los tweets que circulan en las videos que circulan en las redes palestinas y se ve claramente en un mercado de Gaza cajas, latas de fórmulas para bebé, se está hablando, ¿verdad?, de la terrible situación de los bebés, de los niños supuestamente, latas con fórmulas para bebé que están siendo vendidas en mercados de Gaza y además a precios totalmente exagerados. ¿Por qué están siendo vendidas? Hasta que al final la ONU se movió y las introdujo, recogió los camiones, parte, todavía hay como 500 que esperan ser recogidos, el contenido como 500 camiones, recogió el contenido de parte de los camiones para supuestamente distribuirlo entre la población y en lugar de eso lo están revendiendo y encima a precio carísimo. ¿Por qué lo están revendiendo? ¿Quién se está haciendo de fortunas al respecto? Evidentemente la respuesta no hay que tener demasiada imaginación para poder darla, ¿verdad? Eso es otro ejemplo. Y para terminar, una mención de un tema aparte. Estos días surgen, a mí me lo han preguntado en una entrevista y surge por diferentes lados, la pregunta de ¿hasta cuándo Israel va a hacer una guerra por lo que pasó el 7 de octubre? Además de preguntarle a quien lo plantea qué diría si su hermano o su compatriota o su vecino fuera el secuestrado o haya sido el asesinado el 7 de octubre. Y esto lo menciono porque hoy hice una nota, la pueden leer, una nota sobre una singular exposición organizada por la Autoridad de Antigüedades de Israel, en la que se muestra el trabajo singular. Realmente me costó mirar todos los videos. El trabajo que hicieron arqueólogos israelíes ya el 7 de octubre del 2023 en las zonas que fueron escenarios del horror. ¿Qué tienen que ver arqueólogos israelíes? Las autoridades del ejército convocaron a los arqueólogos para pedir que con sus herramientas, con las que se retrotraen miles de años para atrás a veces, y con esos, no sé si es el término profesional, esa especie de coladores enormes, ¿verdad? Que uno los conocemos, ese movimiento de tratar de colar tierra para ver allí qué vestigios históricos se encuentran. Allí ubicaron los restos humanos. Están las fotos de los arqueólogos en medio de casas absolutamente incineradas, diciendo sabemos que aquí hay restos de gente que no se ve, porque quedaron convertidos en hollín. Esa es una exposición que deben ver todos los que se preguntan. ¿Y hasta cuándo el 7 de octubre? Sí, la pregunta que está haciendo Hannah Beris es ¿hasta cuándo el 7 de octubre? Pues vamos a hablar de ello, un momento por lo menos. ¿Hasta cuándo? Bueno, en principio, hasta que sean liberados los rehenes, los que están vivos y los rehenes que tienen sus cuerpos secuestrados. Eso en principio. Pero además, hasta que Hamás desaparezca de Gaza. Pero además, hasta que se haga un juicio sumario al estilo de Nuremberg contra los jerarcas nazis, pues en este caso contra los jerarcas de Hamás, que no solamente están, bueno, eso no están en Gaza, están fuera de Gaza, viviendo como jeques y animando a seguir muriendo por una guerra que ellos han empezado, una guerra fratricida realmente, porque se están incluso enfrentando, esto no se comenta mucho, pero dentro de Gaza hay grupos que se enfrentan con Hamás, de gazatíes. ¿Cuándo se va a acabar esto? Pues, ¿qué piensa usted? ¿Se va a acabar? También le hago otra pregunta. ¿Será posible que Gaza vuelva a ser reasentada por Israel? ¿Será posible que se vaya a construir una ciudad, como decía el señor, o como dice el señor Donald Trump, un resort, por decirlo de una manera? Todo eso que forma parte, ¿será posible que en estos pocos días que quedan hasta el día 700 Israel tenga la victoria? Si es así, ¿por qué? Son muchas preguntas, pero algunas de ellas ustedes las pueden ir contestando e intentaremos hablar de lo siguiente.
Doña Isabel, adelante. Pues salón queridísimos amigos de esta retaguardia espiritual de las FDI, aquellos que se han incorporado, no desde el principio, pues un abrazo, porque saben ustedes que aquí saludamos a todos, porque nos encanta conocerles, nos encanta saber de ustedes. Algunos ya sabemos hasta el nombre y el apellido, pero mire, es porque nos interesa quiénes son, aquellos que aman a Israel, aquellos que son nuestros amigos. Imagínense cómo lo podemos cuidarles y hacerles sentir bien, porque mire, este canal es un canal, es nuestra casa y es un lugar de confianza para todos aquellos que amen a Israel. Y mire, muchísimas gracias a doña Hanna Beris. Yo les recomiendo que vayan a buscarla en X. Ella tiene una cuenta donde ella escribe y donde ella da todos estos vídeos y muchas más cosas, y la verdad que es una periodista de renombre, escribe fenomenal y bueno, miren cómo se expresa, y es donde realmente aquellos que quieren saber la verdadera historia de Israel tienen que acercarse, no a esos medios de comunicación donde todo lo que hacen es desvirtuar la historia, desvirtuar la noticia. Pero mire, gracias que vivimos en este tiempo también, en el que todos podemos acceder a la información y no hay excusa para ninguno que no quiera descubrir la verdad. Se puede descubrir la verdad. Yo sé que en algunos casos es difícil, porque hay una ola, hay un tsunami de noticias que claro, evidentemente, si las personas no conocen nada de Israel, pues todo lo que se informa, y además como son tantos, pues dirán, bueno, es que si son muchos tendrán la razón, pero mire, no significa que porque muchos digan algo sea verdad. No es la cantidad de las personas que digan algo lo que convierte ese algo en verdad, sino los hechos además históricos del pueblo de Israel. ¿Ustedes han visto algún judío que ponga un atentado en un restaurante? ¿O que secuestre un avión? ¿O que entre a un país y haga lo que hicieron esta gente el 7 de octubre? Vean las diferencias, por favor. Piensen un poco, aunque solamente piensen un poco, van a ver y descubrir que esto no tiene sentido. Hay que tener memoria de todo lo que el pueblo de Israel ha hecho no solamente en la historia antigua, es que hace años, poquitos años, todo lo que han dado al mundo, todos los beneficios que tenemos. Imagínense, ¿cómo es posible que todo el mundo se una? Mire, además, aquí en Europa, y bueno, saben ustedes, en Centroamérica, en Sudamérica, aquí ha habido grupos terroristas. En Europa, en Alemania, hubo un grupo terrorista terrible. Gran Bretaña, con Irlanda, ha tenido un grupo terrorista terrible. Deberían de saber lo que es eso. Deberían recordar todo lo que pasaron sus ciudadanos y las muertes que hubo y la terrible situación en la que se pasaba durante años. Y se logró acabar con ellos. ¿Cómo es posible que ahora, en estos momentos, se apoye a un grupo terrorista? ¿Por qué es lo que están haciendo? Porque miren, lo que hemos estado oyendo hoy mismo nos suena a una patraña terrible, a no ser que se crean ustedes todo o todo el mundo lo crea. Pero vamos a ver, ahora, después de todos estos días, casi ya 2 años, se les ocurre al mundo árabe decir esto, que qué terrible lo que hizo Hamás, pero ¿qué dicen? Ahora, demasiado tarde, ¿no? Demasiado tarde. ¿O será que quieren tramar algo contra Israel? Mire, la Escritura dice que no se fíe uno, porque el tigre no cambia las rayas, ni el etíope cambia su piel. No podemos cambiar. No podemos cambiar en muchos casos porque somos lo que somos. Y estos son lo que son. Por mucho que digan y por mucho que se pongan con esa cara y esas palabras escritas diciendo que ahora quieren ayudar a Israel. Ahora, eso tenían que haberlo hecho minuto después de las noticias que vimos absolutamente todos, porque yo recuerdo que estuve viendo con mis propios ojos cómo secuestraban a Noah. Fue horrible,
Y lo único que yo veía en los mensajes eran mensajes árabes, riéndose, celebrándolo. Y había otra persona y yo, la verdad, es que éramos solamente 2 personas y decía, esto hay que denunciarlo. Y la otra persona decía, no, porque... ¿Cómo? Y yo decía, ¿cómo que no? Vamos a denunciarlo, lo que estamos viendo hay que decirlo. Y esto se ha olvidado. Luego hubo más personas, pero para mí fue un trauma, porque no podía hacer nada y estaba viendo con mis propios ojos la cara de terror de ella y de su novio. Después vimos muchísimas más imágenes. Yo no vi ninguna más en cuestión de esas imágenes terroríficas. Vi algunas, se me han quedado para toda la vida, pero no solamente se me han quedado, sino que he actuado con eso que vi. Y lo que hemos hecho, tanto mi esposo como mi familia, fue abrir este canal que llevamos tantos años hablando de Israel, pues defendiendo. Y dijimos, esto hay que denunciarlo, esto hay que comunicarlo. Porque miren, si no, esta gente lo que hace es borrar la historia. Ahora usted pregunta al ChatGPT, que nunca me sale, y le pregunta, por ejemplo, por estas imágenes que hemos estado viendo, y le da la razón a esta gente. Y da un montón de fuentes. Y es mentira. ¿Pero por qué? Porque la inteligencia artificial trabaja con toda la información que recopila del mundo. Por lo tanto, nosotros tenemos que volcar toda esta información en las redes para que se oiga nuestra voz. Es una lucha mediática, pero que podemos hacerla. No cuesta tanto, le cuesta más a los soldados de Israel, a todas las familias de Israel. ¿Qué es para nosotros poder dar un like o poder escribir y decir esto no es verdad? O incluso denunciarles, como hemos denunciado cientos de veces a todas esas ONGs que se ponen con esa cara lánguida de buenas personas diciendo que defienden a los niños de Gaza. Mire, qué mentira. Si tanto se preocupan por el hambre, es que hay tanta hambre en el mundo. ¿Qué pasa? ¿Que los niños de Cuba no tienen hambre? ¿No tienen hambre los niños de Cuba? ¿Qué se va a hacer ahora con esos 500 camiones cuando vean que la comida se está pudriendo al calor del sol? ¿Le van a echar la culpa a Israel? Hemos visto, todos lo hemos visto. Yo creo que no hay nadie que no haya visto las cafeterías que tienen en Gaza. Tienen cafeterías. Hay una niña que hace crepes y lo anuncia. Y al lado está esa misma niña llorando porque no tiene comida. Estamos viendo la falsedad. ¿Cómo es posible que no levantemos la voz ante eso? Porque la verdad es duro ahora mismo y mucha gente no lo va a querer admitir. Pero ahora mismo solamente hay 2 bandos, perdonen. O estás con Israel o no estás con Israel. Porque estar con Israel es estar con la justicia, estar con la verdad. ¿Qué va a pasar con esos periódicos, con esos periodistas que han volcado esas imágenes, que son falsas? ¿Se les va a despedir? ¿Se les va a hacer lo mismo que a esos periodistas que entraron el 7 de octubre y grabaron con el chaleco de Press? ¿Se les va a dar el premio Pulitzer como se lo presentó a uno de ellos? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Hasta tan bajo hemos caído como humanidad. Tan bajo hemos caído que no sabemos discernir lo bueno de lo malo. Increíble. Increíble, de verdad. En Europa está aumentando el antisemitismo. Es como decía don Marcos, ¿no?, la enfermedad del antisemitismo. No sé si será una secuela de las vacunas que pusieron a muchos, o nos pusieron. ¿O será que el antisemitismo está arraigado desde lo más profundo de nuestras generaciones? Mire, yo soy española, mi esposo es español, pero a mí me avergüenza el gobierno de España. Me avergüenza totalmente por cómo está insultando a un Estado soberano y no se levantan para
despreciar esos hechos, esos actos terribles que vivieron y que lo vieron directamente. Y no les pasa nada. Se lo contaba el otro día. Este político que comentaba el otro día, este señor que tiene un apellido que le va al pelo, no le pasa nada. Puede decir lo que quiera. O sea, aquí la gente mala puede decir lo que quiera. No, no puede ser. No puede ser. Tenemos que levantar la voz y decir, esto no puede ser. Por eso, muchísimas gracias a todos ustedes. Lo estoy diciendo no solamente, no para ustedes, en cierto modo, porque sé que todos nosotros tenemos la misma pasión por Israel. Pero es que este canal, este programa lo ve muchísima gente. Lo ven a escondidas, porque no son capaces de suscribirse, porque saben ustedes que aquí los que se suscriben son los que aman a Israel. Entonces, nos ven para ver qué decimos y bueno, algo les caerá. Algo les caerá. Y algo que les caerá es que no tendrán ninguna excusa porque aquí todos tenemos una fecha de salida. No se crean que vamos a estar aquí toda la vida. Todos tenemos una fecha de salida de este mundo. Pero hay un pago por eso. Hay unas respuestas que tenemos que dar de qué hemos hecho con nuestra vida. ¿Y qué hemos hecho? ¿Defender al débil? ¿Defender al justo? ¿Ir por la verdad? ¿O escondernos? Pues mire, aunque nos escondamos, al final a todos nos llega, ¿eh? A todos nos llega. ¿Quién nos iba a decir que Europa iba a estar así hace, póngase, 3 años? Y las personas aquí en España lo sabemos. Díganoslo. ¿Hace 3 años estaba España así? ¿O está cada vez peor después del 7 de octubre? ¿Tendrá algo que ver? ¿Tendrá algo que ver que no hayamos apoyado a Israel ni hayamos defendido el derecho y la justicia, a que nos está recayendo a nosotros este juicio y no estamos libres de todo aquello que Israel está defendiendo? Yo creo que algo tiene que ver, algo tiene que ver. Por eso necesitamos exponernos. Claro que sí. Tenemos que exponernos y decir, no, yo estoy con Israel, yo soy Israel, somos Israel. Le pese a quien le pese. ¿Qué vamos a hacer si no? ¿Qué nos toca? Nos toca, es una responsabilidad que tenemos. Es un honor, pero es una responsabilidad. Les digo que canales con información hay muchísimos. Hay muchísimos. Ya ahora además han crecido, que también fue algo que dijimos, ¿se acuerdan? Nosotros decíamos, esperemos que muchas personas abran canales y abran informativos para hablar de Israel. Vale, y ha sido así, pero se nos olvidó algo quizá, y es que hablen bien de Israel. Porque esa es la diferencia. Porque no es solamente hablar de Israel. Usted está escuchando a lo mejor un programa de Israel y dice, uy, qué bien que está hablando de Israel. Y en mitad del programa, ya está, la cuñita. Ya tiene algo malo Israel. Le digo, no es perfecto, evidentemente. Claro, nadie es perfecto. Pero de ahí a que nos quieran hacer creer que todo esto es bueno, que es muy bueno el que todo el mundo apoye que haya un Estado palestino, eso es tomarnos el pelo, disculpen, es tomarnos el pelo. Y yo creo que ya somos mayorcitos para tener nuestra forma de pensar y ponernos de pie y decir, esto no se puede hacer. Países democráticos que defiendan a países dictatoriales yihadistas, eso es como he visto un dibujo muy gracioso, gracioso, pero que evidencia la verdad, de un lobo, delante hay un montón de ovejas, él dice, les prometo que si me votan voy a ser vegetariano. Pues esto es lo mismo. Les prometo que si me dejan ser el Estado palestino, mire, voy a acabar con ustedes, pero de una manera, pues ya con más libertad, porque eso es lo que van a hacer.
van a dejar y van a dar más libertad para que puedan hacer con tranquilidad todo lo que quieren. Qué terrible, ¿no? Qué terrible, aunque a veces tengamos que usar el humor, no es nada para reírse, pero a veces te desahoga, ¿no? Porque es que, ¿qué vas a hacer con esta gente? Menos mal que, y gracias a Dios que tenemos el modo de fe activado y podemos saber que no ganarán, que estarán, pues, como han pasado todos los que van en contra de Israel. Y me quedo con la imagen de ese señor, que no se me olvida tampoco, de este hombre que nos mostró el rabino José Carbón, este hombre que casi con 100 años estaba bailando, a pesar de todo lo que pasó, de ser desde los 11 años perseguido, de perder todo, pero ha llegado a Israel y con 100 años está danzando. Así sea todo el bien para Israel. Muchísimas gracias y Am Israel Chai. Am Israel Chai, muchísimas gracias a todos ustedes. La última información que le comparto en pantalla, se la voy a poner ahora mismo para que la lean ustedes. Funcionarios israelíes dicen a los medios que las posibilidades de un acuerdo sobre el alto el fuego y la toma de rehenes parecen escasas. Esta es la realidad de la información. Esta es la realidad. Cuando ya dicen la verdad, porque los medios de comunicación por lo general no dicen la verdad, o sea, la difuminan, la ponen para que no se entienda bien. Ahora están diciendo la verdad. Las posibilidades son no solamente escasas, es que son, yo diría, inexistentes. Por eso, atentos a lo que pase en los próximos días, si no en las próximas horas. Otra vez, suelo decirlo mucho y a veces alguien dirá, usted es que es muy repetitivo, y ciertamente lo soy. Este fin de semana puede ser un fin de semana también muy importante para Israel. Así que atentos a lo que pueda pasar. Nos despedimos con dos frases que tenemos que decir siempre. Una es, en vivo o en diferido, ustedes son los preferidos. Y la otra es, Am Israel Chai, el pueblo de Israel vive y vive para siempre. Le dejo con el viaje. Sí, también quería agradecerles a todas esas personas que apoyan el canal económicamente de una manera muy, muy hermosa, porque invitan a otros a unirse al canal. Y eso es una sorpresa cuando van a su canal y dicen, ¡wow! Me han hecho miembro. Eso es un regalo. De verdad que muchísimas gracias a todos ustedes por su apoyo, por su confianza, por confiar en nosotros y por estar al lado de Israel. Es lo más grande que hay. Y bueno, terminamos con esa frase maravillosa que es Am Israel Chai. Pues un fuerte abrazo para todos ustedes. Nos vemos mañana si el cielo lo permite, a las 6:30 de la mañana. Ni siquiera ha amanecido, todavía está a oscuras. No hay ni las calles están puestas. Estamos con ustedes. Le pongo el anuncio del viaje Israel. Un fuerte abrazo y muchas gracias por su atención. Gracias. Bienvenidos a la tienda de Labranza TV. Ya está disponible la nueva tienda online y muy pronto más nuevos artículos. Y cómo no, ya puedes hacer tu reserva para el viaje a Israel. Un recorrido único por la historia, explorando la herencia judía y la fe. Vamos a unir al mundo, viajando con Israel, viajando juntos. Haz tu reserva y visítanos en labranzatv.com.